Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de las progresiones geométricas. Progresiones geométricas. Entonces, para esto vamos a compartir la siguiente pantalla. Listo. Progresiones geométricas. Ya listo. Estamos compartiendo la siguiente pantalla. Progresiones geométricas. ¿Pero qué es una progresión geométrica? Simplemente es una serie de números, una sucesión de números. Pero ¿cómo se forman estas progresiones geométricas? ¿Cómo se forman? Se forman a través de la operación multiplicación. Es decir, el primer término de la sucesión lo vamos a multiplicar por este número llamado razón y obtenemos el siguiente número. Y si queremos seguir obteniendo términos, al término que va apareciendo le volvemos a multiplicar por ese número llamado razón y obtenemos otro número. Si queremos otro número, el número obtenido multiplicamos otra vez por ese número llamado razón y obtenemos el siguiente número. Entonces vemos acá, tenemos esta serie de números, A1, A2, A3, A4, A5, A6 y este término último, AN. Entonces, ¿cómo vamos a formar? Si tenemos el término A1, tenemos el primer término, A1. ¿Cómo obtenemos A2? Simplemente A2 es igual al primer término, multiplicamos por ese número llamado razón y obtenemos el A2. Si queremos el A3, simplemente volvemos a multiplicar el A1, pero por R elevado al cuadrado. Si queremos el A4, cogemos el mismo A1, pero por R elevado al cubo. Si ustedes se dan cuenta, R al cubo, pero ya es término 4. R al cuadrado, pero ya es término 3. R a la 1, y es término 2. En forma general, el término N, A1 por R, no a este N, sino este N, pero restado a 1. Esa sería una forma de formar la progresión, pero también podríamos hacerlo de otra forma. Si tenemos el término A1, simplemente ¿cómo vamos a obtener el A2? A2 es igual a A1 por R, simplemente, igualito que el anterior. El A3, entonces ya no vamos a coger en función de A1, sino que en función del anterior. Entonces A3 es igual a A2, que sería el anterior a A3 por R, simplemente. El A4 es igual a A3, que es el anterior a A4, por R. El A5, el A4, que sería el anterior a A5, por R, y así sucesivamente. Ahora, alguien me va a preguntar, ¿de dónde sale este número R? R sale ¿de qué? De dividir dos términos consecutivos. Repito, ¿de dónde sale este número R? De dividir dos términos consecutivos. De ejemplo, dividimos A2 para A1, o puede ser A3 para A2, A4 para A3, A5 para A4 y así sucesivamente. De ahí sale ese número R llamado razón y es el número que sirve para formar la progresión. Ahora, en forma general, AN, un término n, cualquiera este término, puede ser a 10, a 20, a 100, el que sea. A 100, por ejemplo, es igual a A1, el término 1, por R, la razón que sacamos de la división de dos números consecutivos. Por R, ¿qué exponente? Al exponente n, que dijimos 100. 100 menos 1 sería R99. Y así vamos, obtenemos un término general, un término cualquiera. En este caso obtuvimos el término 100. Entonces aquí tenemos nuevamente la progresión A1, A2, A3, A4, A5 hasta N, progresión geométrica. ¿Cómo se formó? Por la operación multiplicación. Ahora, igual que en la anterior, las progresiones aritméticas, también sumábamos los términos que queramos. Entonces, Sn, la suma de todos los términos, es igual que A1 por paréntesis,
1 menos R a la N. R ya sabemos que es este número. N, el número de términos, que sería aquí. Por ejemplo, dice S100, aquí sería R a la 100. 1 menos R, que sería 1 menos 100. Entonces, simplemente es para reemplazar esta fórmula de acuerdo a los términos que tengamos. Listo. Y continuamos con la siguiente página. Ahora acá tenemos un ejemplo respectivo de progresión geométrica. Tenemos la progresión 3, 6, 12, 24, 48. Esta progresión no está formada por la suma, simplemente está formado por la multiplicación. ¿Y cuánto vale R en este caso? ¿Cómo calculamos R? Simplemente dividiendo. Aquí está la división de dos términos consecutivos. El mayor para el menor o el derecho para el izquierdo. Este sería numerador y este denominador. Entonces 6 sobre 3. Siempre 2 consecutivos, 12 para 6 o 24 para 12 o 48 para 24 o 96 para 48. Siempre R se saca dividiendo dos términos consecutivos. El derecho menos para el izquierdo. Y así saco el número R. En este caso, en esta progresión geométrica, ¿por qué es geométrica? Porque la razón de entre dos términos consecutivos siempre va a ser 2. Entonces, así me doy cuenta que se trata de una progresión geométrica. Esta, por ejemplo, no podría ser progresión aritmética. ¿Por qué? Porque en la aritmética se restan dos números consecutivos. El derecho menos el izquierdo. 6 menos 3 sería 3. Si vamos acá, 12 menos 6 sería 6, pero acá me salió 3 y aquí me salió 6. O sea que esta no puede ser una progresión aritmética porque para que sea progresión aritmética, la resta entre dos números consecutivos tiene que ser siempre la misma. Entonces, esta es una progresión geométrica. ¿Por qué? Porque la razón, este número R, ¿cómo se saca? Dividiendo 6 para 3 a 2, la razón 2. 12 para 6 a 2, la razón 2. 24 para 12 a 2, la razón 2. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo encuentro un término general? Término general, entonces aquí está la fórmula. AN es igual a A1 por R a la N menos 1. Fórmula para encontrar cualquier término que yo quiera. En este caso voy a comprobar en esta progresión de 6 términos. Yo voy a comprobar que el sexto término vale 96. ¿Cómo? Con esta fórmula. Entonces yo voy a calcular el término A6. A6 es igual, según esta fórmula. A6 es igual. Si digo A6, estoy refiriéndome a 6 términos, por eso dice A6. Entonces, A6 es igual a A1, término 1, por R, la razón que ya saqué de la progresión, dividiendo dos números consecutivos, N menos 1. N, ¿qué es N? A N, que sería A6, 6 términos. N, número de términos, y menos 1. Entonces reemplazo. A6 es igual a A1, que en este caso es 3. Entonces pongo el 3, hecho entre paréntesis para no confundir la división, por paréntesis. La razón es 2. Aquí estamos calculando la razón 2. N, ¿cuántos términos son? 6. 6 menos 1. Y resuelvo las operaciones indicadas. A6 es igual a 3 bajo 3, 2 bajo 2, 6 menos 1, 5, 2 a la quinta. A6 es igual a 3 bajo 3, 2 a la quinta significa 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Multiplicar 5 veces el número 2 y eso me da 32. Y ahora vamos a la respuesta. A6 es igual a 3 por 32, 96. O sea, el término sexto es el 96. Y comprobado acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, el término sexto es el 96. Solo estábamos comprobando la fórmula. Y seguimos con otro ejemplo. Ahora, dice, forme una progresión geométrica. ¿Dónde? Ahora nos da la razón.
No nos da la progresión, nos da los datos, la razón. ¿Cuánto vale la razón? Menos 3. La razón puede ser un número positivo o un número negativo. A1 es el primer término, vale 4. Entonces forme la progresión. Vamos en este caso estamos formando una progresión de ¿cuántos términos? De 5 términos. Por ejemplo, aquí me podría decir, forme la progresión geométrica con estos valores y donde n vale 5, o sea, forme una progresión de 5 términos. En este caso, pues vamos, A1, 4. ¿Cómo encuentro la 2? Simplemente cojo el A1 y multiplico por R. Sería 4 por menos 3 y ahí tengo el menos 12. Ahora, ¿cómo llego al de acá? Cojo este menos 12 y multiplico otra vez por la razón. Menos 12 por menos 3, menos por menos más, 12 por 3, 36. Y tengo el 36. ¿Cómo obtengo el 108? Simplemente cojo este término que yo obtuve y vuelvo a multiplicar por la razón. 36 por menos 3 más por menos menos, 36 por 3, 108. ¿Y cómo llego al de acá? Cojo el término que obtuve y vuelvo a multiplicar por la razón. Menos por menos más, 108 por 3, 324. Y ahí está formada la progresión. Y si quiero más términos, sigo. 324 por menos 3 y obtengo el otro. Y así sucesivamente. Entonces, así como se forman las progresiones geométricas. Ahora, en este ejercicio también vamos a sumar, en este caso, los 5 términos. ¿Qué dice aquí? S5, la suma de estos 5 términos. Entonces, S5 igual incógnito. S5, según la fórmula de progresiones geométricas, la suma de los n términos, en este caso S5, es igual a 1 paréntesis R a la n menos 1 sobre R menos 1. A1 es el primer término, R es la razón, que en este caso es menos 3. N es el número de términos. ¿Cuántos términos? N es igual a 5, 5 términos. Sume los 5 términos de esta progresión que estarían aquí. 1 y 1, esos son números igualmente. Vamos a reemplazar. S5 es igual a 1, 4 que está acá. Paréntesis, este paréntesis, R. ¿Cuánto vale R? Menos 3. ¿A qué exponente? Al exponente N. ¿Cuántos términos estoy sumando? 5 términos. Menos 3 a la 5 y sigo copiando. Menos 1 sobre R. R, ¿qué es R? Es la razón, que sería menos 3. Escribo y el número menos 1. Listo. Reemplazo. Ese 5 es igual a 4, paréntesis. Menos 3 a la quinta. Menos, el menos multiplicado 5 veces, porque sería menos por menos, por menos, por menos y por menos, siempre va a ser menos, porque él es exponente impar. Menos, 3 a la quinta, 243, y el menos 1. Menos 3 y menos 1, menos 4. Sigo. Como tengo una división, digo menos por menos, se hace más, desaparecen los signos. 244 para 4 da 61. Y 61 por 4 sale 244. O sea que la suma de estos 5 términos, sumo estos 5 términos y sale ¿cuánto? 244. Lo compruebo manualmente con la calculadora. Entonces digo, en la calculadora empiezo a escribir más 4 menos 12, más 36, menos 108, más 324, y me sale siempre esta misma respuesta. Entonces acá estaba, hemos puesto esto, ingreso a la calculadora estos números, argumentando que unos son negativos y otros son positivos. Entonces tendría que sumar más 324, más 36 y más 4. A ese resultado le resto esta suma de negativos y el resultado es este mismo. Eso que solo es una forma de comprobar que el ejercicio está bien resuelto. Entonces en un próximo video seguiremos haciendo más ejercicios de progresiones geométricas. Hasta luego.